van, amigas y amigos? Gracias por informarse a través de Ecuador en Contacto. Qué gusto que nos prefieran para conocer las noticias que ocurren en el país. Cerca de 3.000 productos naturales sin registro sanitario fueron detectados y decomisados en un local en el sur de Quito. El operativo lo realizó ARSA y la Intendencia de Policía de Pichincha. Entre los productos había colágeno, creatina y suplementos adelgazantes, todos expendidos sin autorización sanitaria. Recordarles que la comercialización de estos productos sin control ni certificación representa un riesgo potencial para nuestra salud, en este caso para quienes lo consumen. Con este tema abrimos de inmediato este espacio noticioso, así que conozcamos los titulares de la jornada. Asamblea bloquea pedido de fiscalización a contratos con Progen. Experto eléctrico asegura que podrían regresar los apagones si fallan las hidroeléctricas. Ley de inteligencia enfrenta a los legisladores pese a que fue aprobada. Quédense junto a nosotros para hacer este recorrido informativo en este miércoles mitad de semana. La Sierra, la Amazonía, la costa y Galápagos. Enlazados a través de la radio. Corape, Red Nacional de Noticias y Comunicación. Y contarles que Carlos Siccha del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha analizó la situación energética del país y las estrategias del gobierno. ¿Qué nos dice el experto? ¿Tendremos nuevamente apagones en este 2025? Nicole Mendoza nos cuenta a continuación. Corape informa. Y el país integra. Próximo a llegar la época de estiaje, el gobierno ha anunciado algunas medidas energéticas que se han implementado para abordar la época de sequía y evitar apagones como los ocurridos en 2024. De esta forma, el ingeniero Carlos Siccha, miembro del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha, analizó algunas de las estrategias del Estado para conocer si han sido suficientes y así evitar una crisis energética en el país. Energía firme tenemos este rato 1.300 megavatios, 1.300. Y se pensaba en estos meses contratar 241 megavatios, tanto de Progen como de Austral, las cuales lamentablemente han fallado por diferentes razones que en cualquier momento podemos investigar. Pero para octubre no vamos a tener ni Progen ni Austral, los 241 megavatios de energía firme. Eso incidirá en el suministro de energía del país. El experto energético señaló que desde octubre de este año, el Ecuador podría presentar un déficit de 1.000 megavatios. Si Colombia no nos da, nos faltaría como 500 megavatios. Si Colombia nos da, pero en cambio siguen fallando los térmicos, digamos, si Colombia y los térmicos fallan, más bien, quiero decirle, es ya 1.000 megavatios que están faltando. 1.000 megavatios, es bastante. Eso para octubre, me dicen. Para octubre y todos los 6 meses, hasta marzo del año que viene. Entonces, porque se ha fracasado en los 241 megavatios de Progen, de Austral. En caso de que el nivel de los embalses de las principales hidroeléctricas empiece a disminuir, es posible que los apagones regresen a partir de octubre, ya que la energía extra no sería suficiente. Aquí nosotros tenemos ese problema de que el principal embalse que colabora con nuestro país es el de Masari Amalusa. Entonces ese embalse está lleno hasta septiembre y de septiembre acá comienza, más o menos en 2 meses se baja. Entonces esa reserva energética que tendríamos se acabaría en octubre. Apagones de este tiempo podrían ser de 2 horas, 4 horas, así. El 10 de junio, el viceministro de Electricidad, Fabián Calero, afirmó que no habrán apagones en este año, debido a la incorporación de varias centrales de generación mediante barcazas con un aporte de 300 megawatts. Además, anunció que a futuro inaugurarán las centrales del descanso, que aportará con 20 megawatts, y Gas Vesubio con 14 megawatts. Esfuerzos insuficientes, según lo indicó el experto eléctrico. Reportó Nicole Mendoza, Corape informa.
Y el Ecuador se integra y contarles que la Asamblea Nacional rechazó un cambio del orden del día que propuso Blasco Luna, asambleísta de RC, para fiscalizar los contratos firmados entre SELEC y la empresa estadounidense Progen. La moción buscaba esclarecer los motivos detrás de la terminación unilateral de los acuerdos con esta compañía. Rolando Goyes nos cuenta los detalles a continuación. Corape informa. Y el país se integra. Este miércoles 11 de junio de 2025, el pedido de un cambio del orden del día solicitado por el legislador de la Revolución Ciudadana Blasco Luna no tuvo respaldo por el Pleno de la Asamblea. Con 76 votos en contra, principalmente de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional ADN, no se dio paso a esclarecer los motivos detrás de la terminación unilateral de los acuerdos firmados entre la Corporación Eléctrica del Ecuador SELEC y la empresa estadounidense Progen Industries. Contratos millonarios que sobre pretexto de la falta de fluido energético se hicieron en el 2024 y que debían estar instalados ya a finales del 24 y los primeros meses del 2025. Y nada de eso ha pasado. Por predicciones del mismo INAMI, el día de hoy sabemos de que se van a venir nuevamente apagones y vemos que necesitamos generación térmica. Uno de los objetivos de la bancada correísta era que la ministra de Energía, Inés Manzano, comparezca ante el Pleno de la Asamblea y explique la situación contractual con Progen. Contratos que se suscribieron sin las garantías adecuadas, sin ni siquiera haber hecho las revisiones técnicas y que llegaron al Ecuador y que el día de hoy no pueden entrar en funcionamiento. Primeramente porque no son equipos que sean nuevos, son remanufacturados. Luego de eso, varios de ellos no cumplen con las especificaciones técnicas. Los que se instalaron o se han tratado de instalar en Esmeraldas. El legislador del Partido Social Cristiano, Alfredo Serrano, puntualizó que no entiende por qué la bancada oficialista y sus aliados se oponen a que la ministra acuda a la Asamblea para que pueda explicar la denuncia hecha desde el propio gobierno. Obviamente la fuerza de los votos se están imponiendo aquí, no la fuerza de la razón y la fuerza de la Constitución y la ley. Hoy se propuso algo tan elemental para una función como es la función fiscalizadora de la Asamblea. Fiscalizar algo que ha sido denunciado por los medios de comunicación y por el propio gobierno. ADN, por medio de Inés Alarcón, se defendió y dijo que tras el pedido de fiscalización de la Revolución Ciudadana, en realidad se escondería un interés de perseguir e interferir con el trabajo que vienen desarrollando los ministros del presidente Daniel Noboa. Cada legislador en su despacho puede solicitar los requerimientos de información, entregar un informe de fiscalización al Pleno de la Asamblea Nacional. Cada uno está facultado para hacerlo. Insisto, no es necesario elevarlo a moción. Si es que tiene cualquier duda acerca de un procedimiento que se ha llevado dentro de cualquier cartera del Estado, todos los legisladores estamos facultados para hacerlo. Los contratos entre SELEC y Progen fueron suscritos por un monto total de $149 millones en agosto de 2024 para la instalación de 150 megavatios de energía en las plantas de Quevedo y Salitral. Sin embargo, SELEC notificó su terminación unilateral el 28 de mayo y el 3 de junio de 2025 respectivamente. Reportó para Ecuador en Contacto, Rolando Goiz García. Corape informa. Y el Ecuador se integra, pasamos a otros temas y con un allanamiento de la policía y fiscalía a la casa de la jueza Nubia Vera, el caso Mueve el Fino tomó fuerza. La jueza Vera, acusada por cometer el supuesto delito de concusión, fue convocada junto al denunciante, el ciudadano Kevin Angueta, para que acudan ante la Fiscalía General del Estado para que rindan su versión de los hechos. Durante esta diligencia, el abogado Juan Pablo Merino, en representación de Angueta, acudió a la institución y brindó detalles del caso. Este caso empezó por una denuncia presentada por mi cliente por el delito de concusión. ¿Qué es el delito de concusión? Para que ustedes y la ciudadanía puedan entender, es cuando una persona que ostenta una calidad de autoridad pública, en este caso una jueza, abusando de esa autoridad, pretende amedrentar a sus usuarios y para agilizar sus trámites solicitar ciertas dádivas que pueden, en este caso van desde almuerzos, dinero, muebles y demás, con la única finalidad de que un padre desesperado por ver a su hijo por más de un año pueda tener siquiera la oportunidad de hacerlo en audiencia. El abogado Merino aclaró que la intención de sacar estos supuestos hechos a la luz no es politizarlos, sino dar continuidad a una situación que viene ocurriendo un año atrás. Para nada nosotros queremos politizar este tema, ni queremos hacer de esto un tema que no tiene relación con fines políticos o con fines de los otros casos o las otras acciones que la doctora Vera tome en su vida profesional y privada. Estos son hechos que se dan, como les digo, un año antes. Son hechos que no se dan en recientes fechas, ni de recientes datas, ni que hay cierto tipo de montaje.
Asimismo, enfatizó que existen pruebas suficientes para formular cargos en contra de la jueza Nubia Vera. Porque una jueza contactó ilícitamente a mi cliente y aprovechó su desesperación que como padre no puede ver a su hijo para exigirle y exigirle y exigirle dádivas y dádivas y dádivas. ¿Y cuál era su arma de intimidación? El mismo proceso. Ustedes pueden ver, el proceso es público, se ha dilatado de manera injustificada por reiteradas ocasiones. Por otra parte, el abogado Washington Andrade, en defensa de la jueza Nubia Vera, se pronunció en redes sociales el pasado 10 de junio a través de una publicación textual, en donde señala que este es un caso de persecución evidente por parte de la Fiscalía y su titular subrogante, quien continúa en su rol de perseguir a quienes considera enemigos del gobierno, o para cumplir las amenazas de este y de sus aliados que tienen atrapado también al Consejo de la Judicatura. Amigos y amigas, y con este tema nos vamos de inmediato a nuestra primera pausa. Ya volvemos aquí en Ecuador en Contacto. La Sierra. La Amazonía. La costa. Y Galápagos. Enlazados a través de la radio. Corape, Red Nacional de Noticias y Comunicación. Avanzamos con las noticias, amigos y amigas. Gracias por seguir en sintonía de Ecuador en Contacto. Y la ya aprobada Ley Orgánica de Inteligencia sigue enfrentando a los legisladores de las dos principales bancadas de la Asamblea. Revolución Ciudadana asegura que la normativa violentará el principio de confidencialidad de las fuentes, mientras que ADN lo desmiente. Rolando Goyes nos cuenta más en el reporte que preparó. Corape informa. Y el país se integra. La Ley Orgánica de Inteligencia, pese que fue aprobada por el Pleno de la Asamblea, sigue siendo cuestionada en los pasillos de la entidad. Así, por ejemplo, Jairén Noriega, de la Revolución Ciudadana, menciona que esto es darle más poder al presidente Daniel Noboa. Y con esta ley también va a hacer las veces de un sistema de inteligencia que debería ser independiente y si no, al menos contar con los controles democráticos adecuados. Sobre el tema de confidencialidad de fuentes en el caso de periodistas y abogados, menciona que con la normativa
normativa, se podría violentar el principio. Pero el propio hecho de que el artículo ya sea coercitivo en sí mismo, creo que va a limitar incluso el propio ejercicio periodístico, porque desde la investigación yo supongo que ustedes se van a preguntar dos veces si ir hacia adelante o no con fuentes reservadas, sabiendo que en algún momento ustedes pueden recibir una llamada de este sistema de inteligencia. Lo que a decir de la legisladora Inés Alarcón de ADN es una falsa idea del contenido real de la ley. Sí, la Constitución es clara, el artículo 66, numeral 21, habla sobre la confidencialidad, la reserva y los derechos de cada ecuatoriano. Un derecho fundamental de cada ecuatoriano es el derecho a la privacidad y es completamente respetado en este proyecto de ley. El legislador independiente Cristian Benavides, en cambio, precisa que hizo algunas observaciones, pero que las mismas nunca fueron incorporadas. Que todos tenemos derecho a que no se viole nuestra correspondencia, es un derecho humano. Por ende, lo que a mí me parece que el artículo 52 de la ley que se aprobó ayer es inconstitucional y dudo mucho que esta ley pueda sostenerse en firme si es que la Corte Constitucional no hace un pronunciamiento antes y echa abajo este esfuerzo que se quiso hacer desde la Asamblea. Nosotros hemos prendido las alertas, pero como usted bien señala, lastimosamente los votos son los votos. Luego que se aprobó la ley de inteligencia, la norma será enviada al Ejecutivo, quien puede vetarla o aprobarla y enviarla al registro oficial. Reportó para Ecuador en Contacto, Rolando Góyez García. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Seguimos con más noticias y atentos porque con 143 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió archivar el proyecto de ley orgánica para la protección y defensa de los derechos de los animales LODDA, poniendo fin así a una propuesta polémica que generó preocupación en colectivos de protección animal y en la población preocupada por el bienestar animal. Camila León, presidenta de la Comisión de Biodiversidad, precisó que ahora se tiene la oportunidad de hacer las cosas bien, con un proyecto de ley equilibrado y beneficioso para el país. Asimismo, en su intervención donde mencionó el archivo, dijo que este documento presentaba incoherencias jurídicas y técnicas. Desde espacios como el colectivo LOA Ecuador, se ha precisado que el proyecto era totalmente regresivo en derechos e inconstitucional y que representaba un peligro para la vida de millones de animales, la salud pública y la lucha contra la violencia interrelacionada. Ahora ellos señalan que se tiene la enorme responsabilidad de construir una ley digna que proteja a los animales, un gran acuerdo nacional por la vida, en donde se reconozca la sintiencia animal y la categoría de sujetos de derechos de todos los animales de nuestro país. Amigos y amigas, y con este tema pasamos de inmediato a otras noticias aquí en Ecuador en Contacto y contarles que alias Chocolo sería la persona que disparó contra una pareja en los exteriores de una unidad educativa en Guayaquil. Así lo dio a conocer la Policía Nacional. El sujeto fue capturado durante una intervención realizada en Pascuales y sería integrante de la banda criminal Los Lobos. Contarles que Eugenio Che, alias Chocolo, de 47 años de edad, de nacionalidad ecuatoriana, registra antecedentes por tenencia de armas no autorizadas en 2008, robo en 2010, 2011, 2014 y 2016, tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización en 2019 y 2020, abuso de armas en el año 2023. Durante la operación que dio con su captura se encontraron 22 vainas percutidas, un vehículo y un celular. Y con este tema, amigos y amigas, pasamos de inmediato a nuestra segunda pausa aquí en Ecuador en Contacto, pero ya regresamos con más noticias. Me llamo Teresa Chiqui. Estamos en el Parque Etnobotánico Omaere. El Parque Etnobotánico Omaere es el parque de las etnias, de las culturas indígenas de aquí de la Amazonía, para poder compartir las experiencias y las prácticas de los conocimientos y saberes ancestrales de todos los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador aquí en la Amazonía. Empezamos así nosotros, de la nada, puro pastos. Tuvimos que trabajar muchos años y tuvimos que traer muchas plantas de otros lugares, de otros espacios que iban en los carreteros y así andábamos buscando para poder nuevamente repoblar como un bosque primario. Y ahorita ustedes ven, ya están casi unos 27 años, ya tenemos un bosque casi primario. Entonces lo que hicimos es que yo fui una herbóloga, empecé a trabajar con plantas y todo, cultivar todas las plantas
ahorita en el Parque Etnobotánico podemos observar mucho y enseñamos eso a toda gente que viene a visitar el Parque Etnobotánico Humaire. Aquí está el saber ancestral de todas las nacionalidades indígenas de Ecuador. El objetivo y la meta de poder construir nuestros sueños es enseñar, a educar, a conservar y reforestar. Para usted, Teresa, ¿qué es el Jardín Etnobotánico Humaire? Para mí el Parque Etnobotánico Humaire es salud, alimento y vida. Regresamos con más noticias en Ecuador en Contacto, amigos y amigas, y contarles que la Fundación Ecociencia reveló datos que dan cuenta de la creciente pérdida de bosques nativos en Ecuador, causada por su sustitución con plantaciones de pino. Este fenómeno ha sido muy evidente en la provincia de Cotopaxi y lastimosamente representa una amenaza para los ecosistemas locales. El reporte de este tema llega gracias a nuestra compañera Paulina Balseca de Radio La Tacunga. Veamos. Mediante estudios y proyectos se ha determinado que Ecuador tiene pérdidas considerables de bosques o estos son reemplazados por elementos artificiales. La minería ilegal es una de las principales causas. Rodrigo Torres Muñoz, técnico de la Fundación Ecociencia, una ONG que trabaja en este tema desde hace 25 años en el país, lo da a conocer. Fundación Ecociencia es una ONG ecuatoriana con más de 35 años de experiencia en el país, en temas de conservación, en temas de ambientales, y pues nosotros tenemos varios proyectos que trabajan a nivel local y nacional sobre todo. Nosotros hemos visto que gracias a los datos que estamos viendo, hay una situación alarmante en el país en cuanto a lo que es cambio de cobertura, pérdida de bosques, sobre todo, que se están reemplazando áreas naturales por áreas, digamos, artificiales, como cultivos de pinos, cultivos de ciertos productos específicos de manera recurrente e intensiva. Además, esto acompañado pues de otros fenómenos sociales actuales como son la minería ilegal, la tala específica de ciertas especies o simplemente la tala y deforestación, sobre todo en bosques amazónicos, ¿no? Nosotros vemos con mucha preocupación la relación directa que hay entre fenómenos sociales y lo que es la minería ilegal y la contaminación. Tenemos varios proyectos, por ejemplo, que atienden y trabajan actualmente en detectar la calidad de los ríos, sobre todo amazónicos, que han sido bastante afectados por este boom de minero que está pasando en el país, pero no es lo único que está ocurriendo. En provincias como Cotopaxi se han reemplazado las coberturas naturales por pino y otras especies, lo que genera grandes afectaciones. Torres resalta que si bien este tipo de especies puede ayudar a los suelos, estas no son las adecuadas. En provincias como Cotopaxi, por ejemplo, que se han reemplazado coberturas naturales, sobre todo como páramos, que son muy importantes para los ecosistemas, para que los pueblos, las ciudades puedan acceder a agua fresca y agua limpia que pueden consumir. Y estos han sido reemplazados últimamente por cultivos extensivos e intensivos de silvicultura. Entre las múltiples recomendaciones que realizan es a los gobiernos autónomos descentralizados para que exista un correcto ordenamiento territorial donde consten áreas con especies nativas, reportó Paulina Balseca.
Seguimos con más noticias y contarles que el Ministerio de Salud ha informado de una inversión de $180,000 en salud auditiva de niños atendidos en el Hospital de Cuenca, donde se realizó jornadas de cirugías de implantes cocleares. Los beneficiarios fueron 6 niños con discapacidad auditiva que oscilan entre los 2 y 4 años de edad, oriundos de las provincias de Azuay, Santo Domingo, Loja y Los Ríos. Esta cirugía, contarles que es una intervención quirúrgica que reemplaza la parte dañada del oído interno, la cóclea, con un dispositivo electrónico que convierte el sonido en energía eléctrica, estimulando así el nervio auditivo y enviando señales al cerebro. Un mes posterior a la cirugía se realiza la activación de los dispositivos externos, momento en el cual los niños escuchan por primera vez. Luego de este proceso, los pacientes deben recibir terapia auditiva verbal durante 1 año y medio y de manera paralela también reciben atención en el servicio de audiología para dar seguimiento a sus avances. Y con esta iniciativa pasamos inmediato a temas internacionales gracias a la DW en español. Y es que el drama de los soldados ucranianos que regresan a casa y de las familias que siguen buscando a los soldados desaparecidos en combate es lo que vamos a ver en el siguiente reporte de la DW en español. Adelante. Estuvo 1 año y medio esperando este momento. Victoria acaba de recibir la noticia de que su hijo Dima está vivo y de camino a casa. Dimka, estás viniendo. Dimka, qué alegría, es un regalo de Dios. Timoshka, ya pasó todo lo malo. Iba en el autobús con todos estos prisioneros de guerra. Fue liberado de los rusos hace apenas unas horas. Para ella, la incertidumbre ha terminado. A otros les queda la esperanza. Las familias de los desaparecidos en acción son el grupo más numeroso aquí, con diferencia. Esperan que los prisioneros liberados puedan darles alguna pista sobre el destino de los suyos. No sé dónde está mi hijo. 3 muchachos desaparecieron, fueron juntos a una misión y no regresaron. Sus compañeros se comunican a veces. El jefe, el comandante de la compañía, no se ha comunicado desde el 17 de abril. ¿Cómo lo sobrellevan? Con fe, esperanza y oración. Es lo único que nos ayuda a seguir adelante. La medicación no ayuda. Creemos, sentimos que están vivos. Pero las probabilidades son escasas. El primer intercambio de prisioneros se hizo con muy poca información pública para no entorpecer las negociaciones. Nos informaron que se intercambiaron mayoritariamente jóvenes menores de 25 años y en estado grave. El acuerdo de intercambio de prisioneros es frágil, nos dicen quienes están trabajando en él. Frágil como el estado de los liberados. Desafortunadamente, la Cruz Roja Internacional no tiene acceso a los cuarteles de detención rusos. Pero de acuerdo con la información recibida, más del 95% de los ucranianos liberados sufrieron torturas diarias. Por eso están en muy mal estado de salud. Estos jóvenes son de los pocos que fueron liberados hoy. Se espera que otros regresen también en los próximos días. Al menos su calvario ha terminado. ¿Cómo te sientes? Estoy en shock. ¿Por qué? Porque logré regresar a casa. ¿Estás feliz? Mucho, pero aún no he visto mi hogar. Lo que quiere ahora es reconstruir su vida. Una vida que para otros sigue en el aire. Amigos y amigas, y con ese reporte internacional nos estamos despidiendo de ustedes. Cerramos esta jornada noticiosa de Ecuador en Contacto. Gracias por acompañarnos. Sigan pendientes de cada uno de nuestros contenidos y por supuesto de nuestras diferentes redes sociales. Un excelente resto del día. Cuídense mucho.